buen día. Hoy, junto con los demás miembros de mi equipo, que está conformado por su servidora, Abrilicet Pérez Ochoa, Fátima Daniela Morales González, Fátima Alejandra Pérez Palacios, Ulises Ismael Reina Rodríguez y Melissa Montalvo Hernández, vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, el cual es un proyecto de intervención que aborda una problemática de la actualidad. En este caso, nuestra problemática es la falta de educación ambiental, la cual afecta al país. Todo esto es de la materia de responsabilidad social y desarrollo sustentable. Para comenzar, podemos decir que hoy en día uno de los mayores retos que se presentan al querer construir una sociedad que es sustentable es la notoria falta de educación ambiental que hay en nuestra sociedad, ya que no es ni muy clara, ni muy accesible y mucho menos atractiva. Incluso con todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de las instituciones para concientizar a la población, una gran parte no conoce que las actividades que a simple vista podemos pensar que no son dañinas para absolutamente nadie, ya que todo el mundo las hace, terminan afectando de gran manera el medio ambiente. Esta situación se empeora totalmente más al considerar que gran parte de la información ambiental que se encuentra disponible no es de fácil consumo para la población, al ser tan extensa, complicada y poco atractiva. También teniendo en cuenta que en las escuelas no se habla tanto de este tema, si acaso una vez cada año escolar, y eso no es suficiente para que los alumnos estén conscientes de todo el cuidado que debe tener el medio ambiente. Así que nosotros como jóvenes tenemos que ver por el futuro de nuestro planeta para poder que nosotros disfrutarlo y que las futuras generaciones también puedan hacerlo, ya que ellos no se merecen cargar con todos los errores de las generaciones anteriores que han ido degradando nuestro planeta. Es por eso que por lo que con este trabajo se hablará sobre un proyecto de intervención planteado por los miembros del equipo, el cual busca contribuir a la resolución de la problemática mencionada en el principio. Hola, soy Ulises Ismael Reina Rodríguez y yo voy a hablar sobre los antecedentes ligados a nuestra problemática. Comienzo. Como ya sabemos, en México el problema del mal manejo de residuos ha ido incrementando de manera muy alarmante en las últimas décadas. Si bien la cultura del reciclaje es algo que ya está dentro de nuestro país hace mucho tiempo, fue a partir del siglo XX cuando empezó a encender las alarmas, con la urbanización acelerada y la llegada del auge del consumo. El país empezó a generar cantidades enormes de basura sin ninguna estrategia para controlar su manejo. Actualmente, según datos de la INEGI, México produce más de 120.000 toneladas de basura al día, y de esta cantidad menos del 10% se recicla efectivamente, lo que nos revela una profunda falta de educación ambiental, una infraestructura deficiente y una escasa participación del pueblo en temas de sostenibilidad. Eh, Hay que decir que la mayoría de los ciudadanos en México no saben cómo separar los residuos correctamente, es decir, qué materiales son reciclables o a dónde llevarlos. Además de que, como ya dije anteriormente, la educación ambiental en las escuelas es muy limitada o es muy débil, y las campañas públicas son muy poco efectivas. Eh, en muchos casos, las personas quieren hacer un cambio, pero no saben por dónde empezar o sienten que sus acciones no son las suficientes como para marcar una gran diferencia. Y pues todo esto nos lleva a tener ciertas consecuencias tanto en el ámbito económico como el social y como el ambiental. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Pues en el ámbito económico, el Estado y los municipios gastan enormes cantidades de recursos públicos para poder recolectar y disponer la basura, mientras que se desaprovechan materiales reciclables que podrían ser una fuente de ingresos y de empleos. O sea, estamos desaprovechando muchas oportunidades en el ámbito económico. En cuanto al ámbito social, pues en zonas urbanas la acumulación de basura afecta en la calidad de la vida, genera malos olores, enfermedades y una proliferación de la fauna nociva, increíble. Pero si hablamos de cosas increíbles, pues están las comunidades marginadas. O sea, los tiraderos de basura clandestinos afectan la salud de una manera tremenda. No sé si alguna vez han pasado al lado de un cerro y ven que sale humo. Bueno, son tiraderos, normalmente es porque están quemando basura, a eso se le llama tiraderos clandestinos de basura, y pues están afectando la salud de la comunidad constantemente. También todo esto nos lleva a una reproducción de la desigualdad social, ya que pues muchas veces todo este tipo de residuos se depositan en lugares donde vive la gente más pobre. Ya
por último, pero no menos importante, tenemos los ambientales, o sea, las consecuencias ambientales, que vendría siendo la mala gestión de los residuos en México. Eh, Todo esto contribuye a la contaminación de ríos, de suelo, de aire. Un claro ejemplo es lo que ha pasado aquí en Monterrey últimamente, que salen los ríos llenos de óxido o de químicos y mueren animales, salen afectados, están los videos, pueden buscarlo, es algo que estamos viviendo hoy en día. Eh, por último, considero que en México la falta de una cultura sólida de reciclaje no es simplemente una falla individual, sino que es consecuencia de años de políticas ambientales débiles, una baja inversión en infraestructura y una escasa educación ecológica en todos los niveles educativos. Eh, Considero que resolver esta problemática implica no solo enseñar a reciclar, sino que también tenemos que transformar al mexicano. Tenemos que cambiarle la mentalidad para que entienda su relación con el medio ambiente y que su responsabilidad frente al mismo sea total. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Fátima Daniela y el día de hoy les voy a explicar un poco el contexto sobre la problemática que decidimos elegir. Como sabemos, la sociedad mexicana y en sí cualquier grupo de personas normalmente no está muy acostumbrado, no está muy educado al cómo reciclar de manera correcta, cómo actuar de manera más sostenible, cómo generar menos desechos o cómo cuidar su economía y el ambiente, ¿verdad? Entonces, pues nosotros decidimos implementar estas acciones con los códigos QR y decidir informar a gente para reducir este tipo de ignorancia, ya que muchas veces por falta de interés o porque la gente simplemente no sabe cómo empezar a reciclar o a tomar mejores decisiones, pues no lo hacen, entonces terminan contaminando más al medio ambiente. Y podemos ver que solamente el 12% de la población mexicana recicla su consumo de plástico y el 54% de la población mundial no sabe cómo empezar a reciclar o no tiene las bases adecuadas para hacer estas acciones. Entonces nosotros decidimos hacer este tipo de movimiento para poder educar a toda la sociedad que no sabe cómo empezar de manera más fácil y atractiva y que sea muy sencilla para que todos lo podamos usar, tanto niños, adultos, jóvenes, papás, y que pues sea más fácil hacer un cambio poco a poco. La educación ambiental es reconocida a nivel mundial como un pilar esencial para el desarrollo sustentable, por lo que todos los países desarrollan distintas tácticas para poder educar a su población. Existen casos de éxito en otras partes del mundo, no como en México, que lamentablemente no se le toma tanta relevancia a esta educación ambiental. Principalmente los países más que han tenido mayor desarrollo son los nórdicos, como Dinamarca y Finlandia. Dinamarca es ya considerado como un país con la mayor conciencia ambiental que hay y el epicentro del estilo de la vida saludable. Hay una escuela que se llama Libre Verde de Copenhague que usa la vía sostenible como base de su programa de estudios y en la que sus alumnos trabajan en clase tanto con la gramática básica como la reparación de bicicletas. Su edificio principal está hecho completamente de materiales sostenibles. Alberga un taller donde los alumnos aprenden a coser y a procesar materiales como la madera, la arcilla, la cera, el filtro, el metal o el plástico. Y también aprenden a hacer abono o recoger agua de lluvia. Pero no solo se detiene con la educación de los pequeños, sino que también el gobierno y organizaciones civiles promueven el uso de herramientas digitales como las apps, infografías interactivas y plataformas web para educar sobre temas como el cambio climático y el consumo responsable al resto de su población. Luego tenemos a Finlandia, que una de las características clave de la educación ambiental en este país nórdico es su enfoque en el aprendizaje experimental. Esto significa que se anima a los estudiantes a aprender sobre el medio ambiente mediante experiencias prácticas, como son las excursiones, las actividades al aire libre y proyectos prácticos. El profesorado también recibe formación para utilizar estos métodos eficazmente e integrarlos en su enseñanza. Pero no solo esto se tiene con los países nórdicos, sino que también otros países de otras partes del mundo han empezado a mejorar su educación ambiental. Un ejemplo en Latinoamérica es Colombia, que prioriza con el nuevo enfoque el fortalecimiento de la educación formal,
promoviendo su transición hacia un modelo que integre la sustentabilidad en sus currículos y prácticas pedagógicas. Además, en ciudades como Medellín y Bogotá existen proyectos de educación ambiental que utilizan plataformas digitales y redes sociales para llegar a los jóvenes, a través de infografías, podcasts y videos cortos. Se promueve la participación ciudadana en temas como la movilidad sustentable, compostaje y reciclaje. Y por último, un país asiático como Japón, los cuales, como ya sabemos, en algunos países asiáticos todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad está muy atrás. Hemos visto lo contaminado que está el aire allá, que tienen que usar mascarillas porque el aire está de una calidad pésima, justo como aquí en Monterrey. Pero aún así comenzaron a dar los primeros pasos hacia este modelo de educación en 2006, probando con pequeños programas sobre la forestación dirigidos al alumnado de primaria, secundaria y bachillerato. Y más tarde, en 2009, establecieron definitivamente un modelo educativo sobre medio ambiente y forestación. Y también refuerza la conciencia ambiental a través de su cultura social. Las personas aprenden a separar residuos, reutilizar y reducir desperdicios como parte de sus hábitos cotidianos. Las campañas públicas también utilizan señales visuales, afiches interactivos y medios digitales, lo que motiva la participación ciudadana de forma constante. Con todo esto podemos ver que no hay excusa para que los demás países se queden atrás en cuanto a la educación ambiental. Siempre es un buen momento para poder mejorarla y darle mayor importancia, por lo que México no tiene una excusa para no actualizarse y mejorar en este ámbito. Hola, mi nombre es Fátima y hoy les voy a hablar sobre el marco legal de nuestra propuesta e-Código QR. Bueno, esta propuesta se basa en diversas normativas legales que promueven la educación ambiental y el uso de tecnologías para el desarrollo sostenible, como por ejemplo la Ley General de Educación Ambiental, ya que esta establece que la educación ambiental debe ser permanente, interdisciplinaria, participativa y con enfoque territorial, fomentando el pensamiento ético y el uso de recursos tecnológicos. Y esta propuesta está basada también en 2 artículos, como el artículo 7, que señala la obligación del Estado de promover la educación ambiental en todos los niveles educativos. Y el artículo 13, fomenta el uso de tecnologías de la información y comunicación para sensibilizar y educar sobre el cuidado del ambiente. Bueno, la segunda es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. Esa también está basada en 2 artículos, que sería el artículo 15, y reconoce el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente sano y establecer la necesidad de crear. Bueno, el artículo 157 es uno de los, también incluye la segunda ley, es que promueve programas de educación y comunicación ambiental para participación ciudadana. El tercero es la Agenda 2030 de la ONU, y que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Bueno, específicamente son los siguientes: la ODS 4.7, y esta garantiza que todos los estudiantes adquieran conocimiento para promover el desarrollo sostenible, incluyendo educación ambiental. También está la ODS 13, que esta es una acción por el clima con métodos que incluyen concientización social sobre cambios climáticos. También está la ODS 12, que esta es producto y consumo responsable. También el número 4 es el acuerdo de Escazú. Fue ratificado por México en 2021 y establece el derecho de acceso a la información ambiental, fomentando que los gobiernos y actores sociales desarrollen formas sostenibles de transmitir esa información. También puede ser, por ejemplo, los QRs cumplen con este principio al ser herramientas digitales disponibles pues para todo el mundo que tenga un teléfono o algo. También está la número 5. Es la nueva escuela mexicana. Esta la puso la SEP en 2020. Este modelo educativo actual promueve el aprendizaje situado, el uso de tecnologías, el enfoque crítico y la formación para la sustentabilidad. Y bueno,
Las iniciativas como el EcoQR, que es nuestra iniciativa, responden muchísimo a este enfoque. En conjunto, este marco legal respalda iniciativas escolares que usan tecnologías digitales para informar, educar y transformar los hábitos ambientales de forma participativa, accesible y de bajo costo. Nuestra propuesta se llama Ecocódigo QR, que es un proyecto que busca aprovechar la tecnología para acercar a las personas a la información sobre la sustentabilidad de una manera rápida, clara y accesible. La idea principal es facilitar el aprendizaje de prácticas sustentables a través de videos cortos y fáciles de entender, utilizando códigos QR como medio de difusión. Para comenzar, realizamos una búsqueda de videos que hablen sobre distintos temas relacionados con la sustentabilidad. Buscamos que estos contenidos sean sencillos, visuales y prácticos, de manera que cualquier persona, sin importar su edad o nivel de conocimiento, pueda comprender fácilmente y aplicar lo aprendido a su vida diaria. Una vez seleccionados los videos, los convertimos en códigos QR, los cuales pueden ser escaneados por un celular. Luego, imprimimos estos códigos QR y los colocamos en lugares estratégicos de nuestra comunidad, como escuelas, centros comerciales, centros comunitarios, parques o tiendas y espacios públicos en general. Así, cualquier persona que pase por estos lugares puede escanear un código con su teléfono y acceder de inmediato a información útil y breve sobre cómo cuidar el medio ambiente y de vivir de una manera más sustentable.